Ya no digas Dios te bendiga. Es vergonzoso. Esas palabras me cayeron como agua helada sobre una herida abierta. Hoy les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Y si a ustedes, por un solo segundo, les parece familiar, solo les pido que dejen un me gusta y se suscriban, porque esta historia podría acercar a alguien al amor de Dios. Amén. Me llamo Gracia Torres y tengo 68 años. Esa mañana, en mi cocina de Guadalajara, Jalisco, estaba revolviendo una olla de avena, la misma cocina donde una vez le enseñé a mi hijo Miguel a juntar sus manitas para rezar, donde le leía cuentos de la Biblia mientras se horneaban galletas en el horno. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas amarillas que yo misma cosí hace 30 años, creando un brillo cálido sobre la mesa de madera donde mi difunto esposo David solía hacer sus devociones matutinas. Pero lo último que sentí fue calor cuando esas palabras salieron de la boca de Miguel. Estaba allí, alto y distante, revisando su celular como si yo fuera invisible. Era el mismo muchacho que solía juntar sus palmas y susurrar «Amén» a la hora de dormir. El mismo niño que una vez lloró si nos perdíamos el servicio dominical en la iglesia bautista. Ahora, con 35 años, ni siquiera podía mirarme a los ojos cuando me hablaba. «Ya no digas Dios te bendiga. Es vergonzoso», repitió, con voz plana y fría. No respondí. No pude. Mi pecho ardía con un dolor que no podía nombrar. Más profundo que la tristeza, más agudo que la soledad. Solo seguí revolviendo la avena, observando el vapor ascender como incienso desde un altar olvidado. Había pasado todo el día anterior limpiando esta casa de arriba abajo. Preparé pollo asado con relleno de hierbas, puré de papas como le gustaban a su esposa, Amalia, sin grumos, con mucha mantequilla. Incluso encendí la vela de vainilla que me recordaba las mañanas de Navidad cuando Miguel era pequeño. Puse la mesa con mi mejor vajilla, el juego azul y blanco que mi madre me dio como regalo de bodas. Pero nada era suficiente para ellos. Bueno, nada excepto mi cheque de pensión. Eso siempre era útil. Habían pasado 3 años desde que David falleció por un infarto. 3 años de despertar al silencio, de cocinar para uno, de sentarme en nuestro banco en la iglesia con un espacio vacío a mi lado. El dolor se había asentado en mis huesos como el frío del invierno que nunca se va del todo. Me estaba ahogando en la quietud de esta casa, rodeada de recuerdos de risas que se habían desvanecido en ecos. Luego llegó esa nevada mañana de febrero cuando Miguel apareció en mi puerta, con el rostro demacrado por la preocupación, su confianza habitual reemplazada por la desesperación. «Mamá, Amalia perdió su trabajo en la agencia de marketing. Debemos 3 meses de renta. El casero amenaza con el desalojo». Se movía de un pie a otro, incapaz de mirarme a los ojos. «¿Podemos quedarnos contigo un tiempo? ¿Solo hasta que nos recuperemos?» No lo pensé 2 veces. Mi corazón saltó ante la posibilidad de que la familia volviera a llenar estas habitaciones vacías. «Por supuesto, cariño», dije, extendiendo la mano para tocar su brazo. «Esta también es tu casa. Siempre lo será». Les di mi cuarto de huéspedes, el que tenía el mirador que daba a mi jardín de rosas. Compré sábanas nuevas, azules suaves que combinaban con el papel tapiz. Limpié el armario, moviendo cajas con la ropa de David al sótano, para que Amalia tuviera espacio para sus cosas. Estaba emocionada, absolutamente emocionada, de tener a la familia de vuelta en esta casa que se había vuelto tan silenciosa que a veces parecía una tumba. Y por un tiempo, por un tiempo bendito, se sintió como un hogar de nuevo. La pequeña Emma, mi nieta de 6 años, con los ojos oscuros de su padre y la barbilla terca de mi difunta madre, corría hacia mí cada mañana con los brazos abiertos. «Te extrañé mucho, Nana», gritaba, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de mi cintura. Esos abrazos eran como medicina para mi corazón solitario. Hacía panqueques con forma de mariposa mientras Emma reía en la mesa de la cocina. Le trenzaba el cabello antes de la escuela, contándole historias de cuando su papá era pequeño. Amalia sonreía, realmente sonreía, y decía, «Eres tan buena con ella, Gracia». «Gracias». Miguel se sentaba a la mesa del desayuno leyendo su celular, pero a veces levantaba la vista y decía, «Gracias, mamá, por todo».
Así, durante esas primeras semanas, sentí que tenía un propósito de nuevo. Me necesitaban, me amaban, pero lentamente, como la escarcha que se extiende por una ventana, el calor comenzó a desvanecerse. Amalia dejó de hacer contacto visual cuando me cruzaba en el pasillo. Miguel dejó de llamarme mamá y comenzó a referirse a mí simplemente como Gracia cuando hablaba con Emma. Comenzaron a hablar de la casa como nuestra casa, en lugar de la casa de la abuela. Emma, ve por tu mochila a nuestra sala, decía Amalia. Miguel, ¿ya pagaste nuestra factura de la luz? Preguntaba, como si yo no existiera. Los cambios fueron sutiles al principio. Dejaron de invitarme a sentarme con ellos durante la cena. Amalia dijo que necesitaban tiempo en familia y sugirió que comiera en la cocina mientras ellos usaban el comedor. Luego, un día, volví de la compra y descubrí que habían quitado mi silla de la mesa del comedor por completo. Necesitamos espacio, explicó Amalia sin mirarme. 4 sillas simplemente se siente más equilibrado. Todavía preparaba el desayuno todas las mañanas. Huevos, tocino, jugo de naranja fresco. Todavía llevaba a Emma a la escuela cuando Amalia estaba demasiado cansada o cuando Miguel tenía llamadas importantes que hacer. Todavía pagaba la compra con mi dinero de la pensión. Todavía cubría la factura de la luz, la del agua, la del gas. Pero mi espacio en la casa se hacía cada vez más pequeño, como si me estuviera encogiendo en mí misma. Una noche, mientras estaba sola en la sala leyendo mi Biblia, escuché a Amalia susurrarle a Miguel en la cocina. ¿Cuándo se dará cuenta de que este arreglo no funciona? Siempre está allí, siempre observando, siempre con sus pequeños comentarios religiosos. La respuesta de Miguel fue silenciosa, pero escuché cada palabra. Ella es la dueña de la casa, Amalia. No podemos echarla. Todavía no, respondió Amalia. Esa noche me arrodillé junto a mi cama, la misma cama que había compartido con David durante 42 años, y oré con lágrimas corriendo por mi rostro. Señor Jesús, no entiendo lo que está pasando. Abrí mi casa, mi corazón, mi vida para ellos. Pensé que estaba mostrando tu amor, pero me siento tan pequeña, tan olvidada. ¿Estoy siendo probada o simplemente olvidada? El silencio se sintió más pesado que mi tristeza. 2 semanas después, Miguel se acercó a mí con papeles en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, hemos estado pensando. Por conveniencia, para fines fiscales, sería más fácil si me transfirieras la casa. Solo papeleo, en realidad. Todavía vivirías aquí, por supuesto, pero nos ayudaría a calificar para algunos programas de asistencia, a recuperarnos más rápido. Miré esos papeles, con las manos temblorosas. Algo en mi espíritu susurró una advertencia, pero mi corazón solitario y desesperado, quería tanto ser útil, ser querido. Es solo papeleo, repitió Miguel. Nada cambiará. Así que firmé. Como una tonta, cedí la casa que David y yo habíamos construido juntos. 3 semanas después, me mudaron al cuarto de lavado. El cuarto de lavado se convirtió en mi mundo. 4 paredes. Sin ventana, sin calefacción. Un solo foco desnudo colgando del techo como un signo de interrogación sobre mi vida. Me dieron una cortina para tener privacidad. Una cortina de ducha delgada y descolorida que olía a moho y a promesas rotas. Dormía en una angosta cama plegable encajada entre la lavadora y el fregadero, rodeada de botellas de detergente y suavizante que se burlaban de mí con sus frescos y limpios aromas. La secadora zumbaba toda la noche como una canción de cuna mecánica, ahogando el sonido de mis lágrimas. Este era mi dormitorio ahora, en la casa que alguna vez fue mía. Todas las mañanas a las 5:30 me despertaba con la vibración de la lavadora contra mi cama. Amalia había desarrollado la costumbre de poner la lavadora antes del amanecer. El ruido repentino me sacudía del sueño intermitente que lograba conciliar. Me quedaba allí escuchando el agua llenar la máquina, preguntándome si esto era una crueldad intencional o solo otra forma en que me había vuelto invisible en mi propia casa. Lo siento, Gracia, decía cuando me encontraba sentada, aturdida y exhausta. Olvidé que estabas durmiendo ahí, pero sus ojos no mostraban ninguna disculpa, solo fría satisfacción.
El sótano era húmedo y olía a concreto viejo y a sueños olvidados. La artritis me dolía constantemente por la humedad, mis articulaciones rígidas y dolorosas cuando intentaba levantarme cada mañana. Había desarrollado una tos que no se iba, un carraspeo seco que me recordaba con cada respiración cuán lejos había caído. Guardaba mi Biblia en la pequeña repisa sobre el fregadero, junto a una botella de cloro y una caja de toallitas para la secadora. A veces la abría en medio de la noche, pasando mis dedos por las finas páginas, buscando consuelo en las palabras que una vez me habían llenado de tanta esperanza. Jehová es mi pastor, nada me faltará, susurraba en la oscuridad. Pero la falta era todo lo que sentía. Quería mi cama de vuelta, quería dignidad, quería volver a sentirme humana. Durante el día, aún mantenía mi papel de sirvienta invisible. Preparaba el desayuno mientras ellos dormían hasta las 9 o 10. Empaquetaba el almuerzo de Emma con sándwiches en forma de corazón y notas que decían «Nana te ama», con mi cuidadosa caligrafía. Barría los pisos, limpiaba los baños, organizaba armarios que ya no eran míos. Pero las reglas seguían cambiando, volviéndose cada vez más estrictas. «Gracia, hoy vienen los amigos de Emma», anunció Amalia una mañana de sábado. «Sería mejor que te hicieras a un lado. Tal vez vayas a la biblioteca o algo así». Me estaban desterrando de mi propia sala de estar para que una niña de 6 años pudiera tener una cita de juegos. «Por supuesto», dije, forzando una sonrisa. «Me llevaré mi estudio bíblico al parque». Mientras recogía mis cosas, escuché a Emma preguntar, «¿A dónde va Nana?» «Nana tiene que hacer diligencias», respondió Amalia con suavidad. «Cosas de adultos, muy aburridas». Me senté en una banca del parque durante 4 horas ese día, leyendo los salmos y observando a otras abuelas empujando a sus nietos en los columpios, preguntándome cómo me había convertido en la abuela que era demasiado vergonzosa para ser vista. La peor parte no era la incomodidad física, ni siquiera la humillación. Era ver cómo mi relación con Emma se disolvía lentamente bajo la influencia de sus padres. Amalia había comenzado a interceptar mis conversaciones con mi nieta. Si Emma corría a abrazarme, Amalia la llamaba. «Emma, ven a ayudar a mamá con algo importante». Si me ofrecía a leerle un cuento a Emma para dormir, Amalia decía, «Emma ya es demasiado mayor para cuentos para dormir. Necesita concentrarse en sus aplicaciones educativas». Aplicaciones educativas en lugar de cuentos de la Biblia. Tiempo frente a la pantalla en lugar de tiempo de oración. Una noche, escuché a Emma preguntarle a su madre, «¿Por qué Nana siempre habla de Jesús?». La respuesta de Amalia me atravesó como un cuchillo. «Algunas personas usan la religión como muleta, cariño. Nana es de otra generación. Ella no entiende que podemos ser buenas personas sin todas esas cosas anticuadas». Cosas anticuadas. Mi fe, mi fundamento, mi razón de ser, reducido a cosas anticuadas. Esa noche, me arrodillé en el frío suelo de concreto del cuarto de lavado y oré más fuerte de lo que jamás había orado en mi vida. «Dios, me siento como Job. Todo lo que tenía, todo lo que era, me lo han quitado. Mi hogar, mi dignidad, el amor de mi nieta. Les di todo, y no me han dado nada más que vergüenza. ¿Sigues ahí? ¿Todavía me ves en este lugar oscuro?». El silencio se sintió vasto y vacío, pero entonces, algo cambió. Quizás fue la desesperación, quizás fue el Espíritu Santo, pero recordé algo que mi madre solía decir. «Gracia, cuando la gente intente hacerte pequeña, es cuando debes recordar cuán grande es Dios». Comencé a llevar un diario en mi teléfono, escribiendo oraciones y pensamientos en la tenue luz del cuarto de lavado. Escribí sobre mi dolor, mi confusión, mi creciente enojo por la injusticia de todo. Día 47 en el cuarto de lavado. Escribí una noche. Amalia tiró mi taza de café favorita hoy. Dijo que estaba estorbando en la cocina. Era la que Emma me hizo para el Día de la Madre el año pasado, con las huellas de sus manos pintadas como flores. Cuando le pregunté al respecto, dijo, «Ah, ¿esa vieja cosa? Pensé que era basura». A la mañana siguiente, encontré mi crucifijo en el bote de basura, la cruz de madera que David me había dado en nuestro primer aniversario.
la que había colgado sobre nuestra cama durante 42 años. Amalia la había envuelto en una servilleta de papel como si fuera un residuo contaminado. La rescaté con manos temblorosas, con el corazón roto por la deliberada crueldad del acto. Estamos tratando de mantener la casa más neutra, explicó Miguel cuando lo confronté, con voz plana y sin emoción. Los símbolos religiosos hacen que algunas personas se sientan incómodas. Yo hago que la gente se sienta incómoda, dije, entendiendo por fin. En la casa que construí, con la fe que he vivido durante 68 años, hago que la gente se sienta incómoda. No lo negó. Ese domingo, caminé los 2,5 kilómetros hasta la iglesia bautista, en lugar de pedir que me llevaran. La artritis me gritaba con cada paso, pero necesitaba estar en la casa de Dios. Necesitaba recordar quién era más allá de esta pesadilla. Me senté en el último banco, sola, escuchando al pastor Williams predicar sobre el hijo pródigo. Pero en lo único que podía pensar era en la madre pródiga, la que dio todo y no recibió nada a cambio. Después del servicio, me quedé en el santuario, pasando mis dedos por la madera desgastada del banco donde David y yo nos habíamos sentado durante tantos años. La señora Henderson, la secretaria de la iglesia, se acercó a mí con preocupación grabada en su rostro curtido. Gracias, querida. No te hemos visto mucho últimamente. ¿Cómo estás manejando? Quería contárselo todo. Quería caer en sus brazos y sollozar toda la humillante historia. Pero el orgullo, o tal vez la vergüenza, mantuvo las palabras atrapadas en mi garganta. Estoy bien, mentí. Solo me estoy ajustando a los cambios. Ella estudió mi rostro con la sabiduría de alguien que había vivido su propia cuota de angustia. A veces, las pruebas más difíciles vienen de las personas que más amamos, dijo en voz baja. Pero recuerden, Dios lo ve todo, incluso cuando nosotros no podemos verlo trabajando. Esa noche, mientras yacía en mi cama escuchando el ritmo mecánico de la lavadora, tomé una decisión. Saqué mi teléfono y comencé a escribir. Dios, no sé si me estás probando o si simplemente me has permitido ver la verdad sobre mi situación, pero no puedo vivir así más. No puedo permitir que sigan quitándome todo lo que me has dado. Mi fe, mi dignidad, mi propio sentido de mí misma. Si tienes un plan, si tienes una salida de esta oscuridad, por favor muéstramela, porque estoy lista para dejar de ser una víctima y volver a ser tu hija. Por primera vez en meses, sentí algo más que desesperación. Sentí la más mínima chispa de ira santa. Y a veces, la ira santa es exactamente lo que Dios usa para liberar a su pueblo. El corte más cruel llegó en mi cumpleaños número 69. Me desperté esa mañana de octubre en el cuarto de lavado, esperando, rezando, que tal vez ese día fuera diferente. Tal vez se acordarían, tal vez habría una tarjeta, un pastel, incluso solo un feliz cumpleaños, mamá, susurrado al pasar. Había rodeado la fecha en el calendario de la cocina con tinta roja semanas antes, por si acaso necesitaban un suave recordatorio. Incluso dejé sutiles pistas durante toda la semana, mencionando cómo David solía sorprenderme con el desayuno en la cama en mi cumpleaños, cómo siempre lo celebrábamos con Emma haciendo sus galletas de chispas de chocolate favoritas. Pero al mediodía, mientras estaba sola en la mesa de la cocina con una taza de café instantáneo y un trozo de pan duro, el silencio había hablado más fuerte que cualquier palabra. Se habían olvidado. O peor, simplemente no les importaba. Amalia pasó la mañana en videollamadas con sus amigas, riéndose de los planes para el fin de semana y las ideas para las vacaciones. Miguel se sentó en lo que solía ser mi sala de estar, jugando videojuegos con el volumen lo suficientemente alto como para hacer vibrar las ventanas. Emma estaba en la escuela, la única inocente en esta casa de indiferencia calculada. Esperé hasta las 3 p.m., cuando el silencio se volvió insoportable. Luego fui a la tienda de todo a $1 y me compré un solo pastelito con glaseado rosa. Encendí una cerilla del cajón de la cocina, una cerilla, una pequeña llama, e hice un deseo que nadie jamás escucharía. «Feliz cumpleaños a mí», susurré a la cocina vacía. 69 años de vida, y esto es lo que obtengo. El pastelito sabía a cartón y a sueños rotos.
Cuando Emma llegó a casa de la escuela esa tarde, corrió hacia mí con un dibujo que había hecho. Un dibujo con crayones de figuras de palitos tomadas de la mano bajo un arco iris. «Esto es para ti, Nana», dijo, con el rostro radiante de orgullo de 6 años. La maestra Peterson dijo que deberíamos hacer algo para alguien que amamos. Mi corazón se elevó por exactamente 3 segundos. Luego, Amalia apareció en la puerta, con una expresión oscura como una tormenta. «Emma, ¿qué te dije sobre molestar a la nana con tus tareas escolares? Está ocupada, y además, no necesita más desorden en su espacio. Espacio. Ni siquiera habitación. Espacio». Amalia arrebató el dibujo de mis manos antes de que pudiera siquiera agradecerle a Emma correctamente. «Pongamos esto en el refrigerador con tus otros dibujos», dijo, alejando a Emma de mí. Pero miré por la puerta de la cocina mientras arrugaba el dibujo y lo tiraba a la basura cuando creyó que no la estaba viendo. Esa noche, recuperé ese dibujo de la basura, alisando las arrugas con la misma atención con la que alguna vez alisaba las curitas sobre las rodillas raspadas de Emma. Lo guardé en mi Biblia, entre las páginas de los Salmos, donde se convirtió en mi marcador más preciado. El patrón de crueldad se había vuelto sistemático, calculado. Habían convertido a mi propia nieta en un arma contra mí sin que ella lo supiera. Durante la cena, a la cual ya no me invitaban, me sentaba en el cuarto de lavado, escuchando sus conversaciones a través de las delgadas paredes. Amalia había comenzado a llenar la cabeza de Emma con sutil veneno, gota a gota. «Emma, sabes que la nana te quiere, pero a veces las personas mayores se confunden sobre lo que es apropiado», escuché que decía una noche. «¿Qué quieres decir, mami?» «Bueno, toda esa charla sobre Jesús y los ángeles y la oración. Algunas familias hacen eso, pero nosotros somos más prácticos. Creemos en ser buenas personas a través de nuestras acciones, no a través de viejas historias». Viejas historias. El evangelio que me había sostenido durante la muerte de David, durante décadas de alegría y tristeza, a través de la base misma de mi existencia, reducido a viejas historias. Otra noche, escuché a Miguel instruyendo a Emma sobre cómo responder a mis preguntas. Si la nana te pregunta sobre la iglesia o trata de enseñarte oraciones, solo dile que no te interesa. ¿De acuerdo? Dile que prefieres hacer algo divertido en su lugar. «Pero a mí me gusta cuando la nana me cuenta sobre los ángeles», protestó Emma con su dulce vocecita. «Los ángeles no son reales, cariño». La voz de Amalia intervino bruscamente. «Son solo inventados, como Santa Claus o el conejo de Pascua. La nana a veces se olvida de eso». Me apreté la mano a la boca para evitar llorar en voz alta. No solo me estaban robando mi hogar y mi dignidad, sino que estaban borrando sistemáticamente mi relación con la única persona en esta casa que todavía me amaba incondicionalmente. El abuso financiero se había vuelto descarado y desvergonzado. Mi cheque de pensión iba directamente a una cuenta que Miguel ahora controlaba, supuestamente para gastos domésticos. Pero lo vi comprar un nuevo sistema de videojuegos, vi a Amalia hacerse manicuras semanales, noté las costosas botellas de vino que aparecían en el refrigerador. Mientras tanto, me daban $20 a la semana para gastos personales, como si fuera una niña recibiendo una asignación en lugar de la mujer cuyo dinero estaba financiando su estilo de vida. Cuando desarrollé una tos persistente que no se iba, le pedí a Miguel que me llevara al médico. «¿No puedes tomar el camión?», dijo sin apartar la vista de su teléfono. «Tengo una llamada de conferencia realmente importante». Tomé el camión. 3 trasbordos, cada uno más doloroso que el anterior, ya que mis rodillas artríticas protestaban en cada paso. El médico dijo que había desarrollado bronquitis, probablemente debido a las condiciones de humedad en el sótano, y me recetó antibióticos que costaban $47, más de 2 semanas de mi asignación. Cuando le pedí a Miguel ayuda con el costo de la receta, suspiró como si le hubiera pedido que moviera montañas. «Gracia, ya hemos hecho mucho por ti. Necesitas aprender a administrar mejor tu dinero, mi dinero, el dinero que controlaban y gastaban». Estuve sin los antibióticos durante 3 días hasta que la señora Henderson, de la iglesia, notó mi tos que empeoraba
y silenciosamente me metió $50 en la mano después del servicio dominical. A veces todos necesitamos ayuda, susurró. Para eso está la familia. Familia. La palabra se sentía como un idioma extranjero ahora. El punto de ruptura llegó un jueves lluvioso por la noche en noviembre. Me había sentido particularmente mal, mareada, débil, luchando por respirar. Subí las escaleras del sótano. Cada paso un esfuerzo monumental, y golpeé suavemente el marco de la puerta de la sala. Miguel, dije, mi voz apenas audible. Creo que necesito ir al hospital. Algo no está bien. Él levantó la vista de su videojuego con visible fastidio. ¿No puede esperar a la mañana? Estoy en medio de algo importante. Importante. Un videojuego era más importante que la salud de su madre. Amalia apareció detrás de él, con los brazos cruzados. Gracia, ya sabes que te pones dramática cuando no te sientes bien. ¿Por qué no tomas aspirina y descansas? Dramática. A una mujer que había criado a un hijo, enterrado a un esposo y soportado meses de humillación sistemática, se le llamaba dramática por pedir ayuda cuando sentía que podría estar muriendo. Me quedé allí tambaleándome, agarrada al marco de la puerta para evitar caerme, viendo a mi hijo sopesar su videojuego contra el bienestar de su madre. El videojuego ganó. Ya veremos cómo te sientes por la mañana, dijo, volviendo a su pantalla. Regresé al cuarto de lavado. Cada paso una oración para no desplomarme en las escaleras. Me senté en mi cama plegable, temblando no por el frío, sino por la devastadora comprensión de cuán completamente sola estaba. Esa noche, llamé al 911 yo misma. Los paramédicos me encontraron inconsciente en el suelo del cuarto de lavado a las 3 a.m., con la presión arterial peligrosamente baja, severamente deshidratada por la bronquitis que se había convertido en neumonía. Me desperté en el hospital 2 días después, con vías intravenosas en el brazo y una mascarilla de respiración sobre la cara. La primera persona que vi fue la señora Henderson, sentada en la silla junto a la cama con su tejido, tarareando un antiguo himno. «Aquí estás, niña», dijo, tomando mi mano. «Todos hemos estado rezando por ti». «¿Cómo lo supieron?», susurré a través de la mascarilla. El hospital llamó a la iglesia cuando encontraron la tarjeta del pastor Williams en tu cartera. Ahora somos tu contacto de emergencia. ¿Recuerdas? Nos diste esa información el mes pasado. Lo había olvidado. En mi confusión y aislamiento, había olvidado que finalmente había cambiado mi información de contacto de emergencia, reemplazando el nombre de Miguel con la oficina de la iglesia. ¿Dónde? Empecé a preguntar. ¿Tu familia? La expresión de la señora Henderson se entristeció. No han venido, cariño. Miguel dijo que estabas siendo dramática de nuevo y que te visitarían cuando fuera conveniente. Conveniente. Estaba acostada en una cama de hospital, habiendo casi muerto sola en un sótano, y visitarme solo ocurriría cuando fuera conveniente. Esa tarde, una joven enfermera llamada Clara se sentó conmigo durante su descanso. Tenía ojos amables y cabello canoso, y algo en su presencia se sentía como un toque suave del mismo Dios. «Yo solía estar donde tú estás», dijo en voz baja, ajustando mi manta con tierno cuidado. «Circunstancias diferentes, pero la misma sensación de caer a través de grietas que ni siquiera sabías que existían». La miré a través de lágrimas que ya no podía contener. «¿Cómo sobrevives cuando las personas que se supone que te aman te tratan como si ya estuvieras muerta?» Clara sonrió con la sabiduría de alguien que había caminado por su propio valle de sombras. «Recuerdas que Dios te ve, incluso cuando ellos no lo hacen, especialmente cuando no lo hacen. Y a veces, Él envía personas para recordarte que no estás tan sola como te sientes». Me tendió un sándwich envuelto de su almuerzo, el simple gesto sintiéndose como pan de comunión. «Comienza con esto», dijo. «Mañana hablaremos de lo que sigue». Mientras comía ese sándwich, de mantequilla de cacahuate y jalea que sabía a esperanza, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había terminado de ser su víctima. Era hora de recordar quién era realmente. Una hija del Rey de Reyes. Cuando regresé del hospital 3 días después, la casa se sentía diferente. O tal vez era yo quien había cambiado. Clara me había dado más que un sándwich y palabras amables. Me había dado la tarjeta de presentación de Elena Martínez,
una mujer que dirigía un grupo de apoyo para personas mayores que enfrentaban abuso familiar. La tarjeta era simple, blanca con letras negras, pero se sentía como un salvavidas en mis manos temblorosas. «Llámala», había susurrado Clara mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas para darme de alta. «No tienes que pelear esta batalla sola». Miguel me recogió del hospital en completo silencio. Ni un «¿Cómo te sientes, mamá?», ni un «Lamento que no hayamos ido a verte». Solo la cortesía mecánica de alguien que cumple con una obligación. Amalia ni siquiera vino. Estaba demasiado ocupada con el proyecto escolar de Emma para molestarse con mi regreso a casa. Pero algo había cambiado en mí durante esos 3 días de líquidos intravenosos y tratamientos de oxígeno. Quizás fueron las oraciones de la señora Henderson y las mujeres de la iglesia que se habían turnado para hacer guardia en mi habitación. Quizás fue la claridad que llega cuando has mirado a la muerte a la cara y te das cuenta de que no estás lista para irte en silencio. O quizás fue simplemente el Espíritu Santo rompiendo finalmente la niebla de mi desesperación. La primera señal de cambio llegó esa misma noche. Estaba sentada en la cocina, aún débil pero decidida a prepararme una comida adecuada, cuando Amalia entró e inició su rutina habitual de tratarme como si fuera personal de servicio. «Gracia». Emma derramó jugo en su camisa blanca de la escuela. «¿Puedes quitar la mancha antes de la mañana? Y ya no tenemos leche. Tal vez podrías ir a la tienda mañana». Levanté la vista de mi sopa, encontrando sus ojos directamente por primera vez en meses. «No», dije en voz baja. Amalia parpadeó, claramente sin haberme escuchado correctamente. «¿Disculpa?» «No, no lavaré la ropa de Emma esta noche. Y no iré a la tienda mañana. Casi muero hace 3 días y necesito descansar». El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Amalia se abrió y se cerró como un pez fuera del agua, completamente desprevenida para cualquier respuesta que no fuera el cumplimiento inmediato. «Bueno, quiero decir, obviamente si no te sientes bien», tartamudeó. Luego rápidamente recuperó la compostura. «Pero Emma necesita ropa limpia para la escuela. Entonces tendrás que encargarte de eso», dije volviendo a mi sopa. «Estoy segura de que te las arreglarás». A la mañana siguiente, pude escucharlos susurrando frenéticamente en el pasillo fuera del cuarto de lavado. Sus voces eran bajas pero urgentes, como conspiradores cuyo plan de repente había salido mal. «Está actuando extraño», sisió Amalia. «¿Diferente? ¿Qué pasa si habla con alguien? ¿Hablar con alguien sobre qué?» La voz de Miguel era defensiva, pero podía escuchar el pánico subyacente. «La hemos estado cuidando. Le dimos un lugar donde vivir. En el sótano, Miguel. Mudamos a tu madre al sótano y nos quedamos con su casa. ¿Cómo se ve eso? Parece que estamos administrando nuestros recursos de manera eficiente», respondió con brusquedad. «Además, no es como si tuviera otro lugar a donde ir, pero sí tenía a donde ir, aunque ellos aún no lo supieran». Esa tarde, mientras ambos estaban fuera, Miguel en su trabajo de medio tiempo en la oficina de seguros, Amalia en su clase de yoga, llamé al número de la tarjeta de Clara. Elena Martínez tenía una voz como miel tibia, sazonada con la fuerza que proviene de sobrevivir a tus propias tormentas. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba todo: la escritura de la casa, el cuarto del sótano, la pensión robada, el abandono médico, el aislamiento sistemático de Emma. «Gracia», dijo cuando terminé, con voz suave pero firme. «Lo que estás describiendo no es solo disfunción familiar. Es maltrato a personas mayores, abuso financiero, abuso emocional y abandono médico. Y no es legal. Legal». La palabra me golpeó como una revelación. Me había enfocado tanto en la traición emocional, el corazón roto de una madre viendo a su hijo elegir la crueldad sobre el amor, que no había considerado las implicaciones legales de sus acciones. Pero firmé la casa voluntariamente. Protesté débilmente, bajo coacción y falsas pretensiones, respondió Elena. «Dime, ¿te explicaron completamente las implicaciones? ¿Tuviste asesoramiento legal independiente? ¿Te dieron tiempo para considerar la decisión?» La respuesta a todas esas preguntas fue no. «Hay alguien a quien necesitas conocer», continuó Elena.
Roberto Chen es un abogado que se especializa en derecho para personas mayores. Acepta casos pro bono para personas mayores que han sido explotadas financieramente por miembros de su familia. Si estás dispuesta, me gustaría coordinar una reunión. Esa noche, mientras yacía en mi cama plegable en el cuarto de lavado, oré con más fervor que desde la muerte de David. Señor, no sé si esta es tu voluntad o solo mi orgullo herido hablando, pero no puedo vivir así más. Si quieres que luche por mi dignidad, mi hogar, mi propia vida, entonces dame la fuerza, porque estoy cansada de ser una víctima y estoy lista para ser tu guerrera. La respuesta llegó en forma de la inocente pregunta de Emma a la mañana siguiente. Estaba preparando el desayuno cuando entró en la cocina en pijama, con el cabello despeinado por el sueño. «Nana, ¿por qué duermes en el cuarto de lavado?», preguntó, subiéndose a una de las sillas de la cocina. La pregunta me traspasó el corazón. En todos estos meses, ningún adulto se había molestado en considerar cómo podría verse esta situación de vida a través de los ojos de un niño. «Bueno, cariño», comencé con cuidado. «A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles sobre el espacio y... Emma, vete a vestirte para la escuela». La voz aguda de Amalia interrumpió nuestra conversación. Apareció en la puerta como una nube de tormenta, con el rostro tenso de ansiedad. «Ahora», pero Emma, con la terca persistencia del lado paterno de la familia, insistió. «Pero mami, el cuarto de la nana no tiene ventanas». «Mi maestra dice que todos necesitamos ventanas para estar sanos». La cara de Amalia se puso pálida. «Emma, vete a tu cuarto en este instante». Cuando Emma abandonó a regañadientes la cocina, Amalia se volvió hacia mí con los ojos que ardían con una furia apenas controlada. «¿Qué le has estado diciendo?» «Nada», dije con sinceridad. «Ella hizo una pregunta y yo...» «No discutirás nuestros arreglos de vivienda con Emma. ¿Me entiendes? Es demasiado joven para entender situaciones complicadas de adultos». Situaciones complicadas de adultos. A eso le estaban llamando ahora el maltrato a las personas mayores. Pero la pregunta de Emma había plantado una semilla de comprensión que crecería en algo mucho más peligroso para su mentira cuidadosamente construida. El reconocimiento de que su trato hacia mí no solo era incorrecto, sino que era obviamente incorrecto, incluso para una niña de 6 años. La confrontación que había estado temiendo llegó 2 días después, cuando Miguel descubrió que había estado haciendo llamadas telefónicas durante el día. «Mamá, necesitamos hablar», dijo, parado en la puerta del cuarto de lavado con los brazos cruzados. Su voz tenía el tono autoritario que había aprendido en sus cursos de negocios, el que estaba diseñado para intimidar y controlar. «Por supuesto, hijo. ¿Qué te preocupa?» Amalia vio algunos números desconocidos en la factura del teléfono. Números de abogados y organizaciones de servicios sociales. Su rostro estaba enrojecido por la ira y algo más, miedo. «¿Qué estás haciendo exactamente?» Dejé mi Biblia y lo miré directamente. «Estoy explorando mis opciones». «¿Tus opciones?», se rió, pero era hueco y amargo. «Mamá, seamos realistas aquí. Tienes casi 70 años. No tienes ingresos, excepto tu pensión, y no tienes a dónde ir. Somos tu familia. Te estamos cuidando». «¿Cuidándome?». Me levanté lentamente. Mi voz se fortalecía con cada palabra. «Miguel, me mudaste a un cuarto del sótano sin calefacción, sin privacidad y sin dignidad. Controlas mis finanzas, ignoras mis necesidades de salud y sistemáticamente pones a mi nieta en mi contra. Si esto es cuidarme, odiaría ver el abandono». Su rostro se oscureció. «¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Después de que te dimos un lugar donde vivir cuando no tenías a dónde ir? Me diste un lugar donde vivir en la casa que yo poseía», dije, con voz tranquila pero firme. «La casa que construí con tu padre, la casa en la que te crié, la casa que me convenciste de firmarte bajo falsas pretensiones». «¿Falsas pretensiones?». Su voz subió a un grito. «Te salvé de la ruina financiera. No habrías podido pagar esas hipotecas por tu cuenta». «¿Qué hipotecas, Miguel? David y yo pagamos esta casa hace 15 años». La mentira flotaba en el aire entre nosotros como una presencia física. El rostro de Miguel pasó por una serie de expresiones.
sorpresa, ira y finalmente, cálculo frío. Estás confundida, mamá. Tal vez sea hora de que hablemos con tu médico sobre evaluaciones de salud mental, problemas de memoria, deterioro cognitivo. La amenaza era clara: cuestionar su autoridad y me harían declarar incompetente. Pero en lugar de miedo, sentí algo que no había experimentado en meses: ira justa. ¿Jesús perdonaría esto también? Me pregunté, más a mí misma que a él. ¿Debería perdonar una y otra vez mientras me quitas todo lo que soy? ¿Qué? Me estoy preguntando, ¿qué haría Cristo en esta situación? Si continuaría permitiendo la crueldad en nombre del amor, o si finalmente diría, basta. Miguel se acercó. Su voz se convirtió en un susurro amenazante. Mamá, te voy a dar un consejo. Deja de causar problemas. Deja de llamar a abogados y trabajadores sociales y a quien sea que creas que puede ayudarte. Porque ¿sabes lo que les pasa a las personas mayores que no pueden cuidarse? Van a asilos administrados por el Estado, lugares donde no reciben visitas, donde no reciben la atención adecuada, donde mueren solos y olvidados. ¿Es una amenaza, hijo? Es la realidad. Tienes una opción: aceptar la situación tal como es o perderlo todo, incluyendo a Emma. Emma. Estaban usando a mi nieta como palanca, el último giro del cuchillo. Esa noche, llamé de nuevo a Elena Martínez. Están amenazando con declararme incompetente, le dije, con la voz temblorosa. Están usando a mi nieta como arma contra mí. Gracia, dijo Elena con firmeza. Es exactamente por eso que necesitamos actuar rápido. Mañana vas a conocer a Roberto Chen, y mañana vas a empezar a recuperar tu vida. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que algo profundo había sucedido. Por primera vez en meses, no estaba pidiéndole a Dios que cambiara mis circunstancias. Le estaba pidiendo que me diera la fuerza para cambiarlas yo misma. La oficina de Robert Chen no se parecía en nada a los bufetes de abogados intimidantes que había visto en la televisión. Era un espacio pequeño y acogedor encima de una cafetería en la calle Madero, con muebles desiguales y paredes cubiertas de tarjetas de agradecimiento de clientes agradecidos. El hombre mismo tenía 70 y tantos años, con cabello plateado y ojos amables detrás de unos lentes de montura metálica. «Señora Torres», dijo, poniéndose de pie para saludarme con una sonrisa genuina. «Elena me ha contado mucho sobre su situación. Por favor, siéntese y cuénteme su historia». Durante la siguiente hora, relaté todo. La escritura de la casa firmada bajo presión, el robo de la pensión, el dormitorio del sótano, el abandono médico. Robert escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionales de manera cuidadosa y metódica, que me hizo sentir que mis palabras realmente importaban. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. «Gracia. ¿Puedo llamarla Gracia? Lo que le han hecho no solo es moralmente incorrecto, sino que es legalmente procesable. La explotación financiera de una persona mayor es un delito grave en Jalisco, y la forma en que obtuvieron la escritura de su casa constituye fraude. Fraude. La palabra me envió un escalofrío. Mi propio hijo había cometido fraude contra mí, pero firmé los papeles voluntariamente. Dije, la vieja duda volviendo a aparecer. Bajo coacción y falsas pretensiones, respondió Robert con firmeza. Le dijeron que era solo papeleo, que nada cambiaría. En cambio, inmediatamente alteraron su situación de vida y tomaron el control de sus finanzas. Eso es abuso de personas mayores de manual. Se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero decidida. Gracia, quiero que entienda algo. Esto no se trata de venganza o castigo. Se trata de justicia. Se trata de restaurar su dignidad y sus derechos. Y se trata de evitar que le hagan esto a nadie más. ¿Qué tendríamos que hacer?, pregunté, con la voz apenas audible. Primero, presentamos una denuncia ante los servicios de protección para adultos. Luego, solicitamos al tribunal que revierta la transferencia fraudulenta de su propiedad. También trabajaremos para restaurar su independencia financiera, recuperando el control de su pensión y cuentas bancarias. La idea de ir a juicio contra mi propio hijo me revolvió el estómago.
Pero luego recordé la pregunta inocente de Emma sobre por qué dormía en el cuarto de lavado, y mi resolución se fortaleció. ¿Cuánto tiempo tomaría? Estos casos pueden tardar varios meses, pero Gracia, hay algo más inmediato que debemos abordar. No puede seguir viviendo en esa casa mientras se desarrolla este proceso legal. No es seguro para usted, emocional, física o legalmente. Mi corazón se hundió. No tengo otro lugar a donde ir. Robert sonrió. En realidad, sí lo tiene. Elena ha estado trabajando con una red de familias cristianas que brindan vivienda temporal a personas mayores en situaciones de crisis. Hay una viuda encantadora llamada Patricia Walsh que tiene un cuarto de huéspedes y agradecería la compañía. Esa tarde, Elena me llevó a conocer a Patricia Walsh, una vivaz mujer de 75 años, con rizos plateados y una sonrisa que podía iluminar una habitación. Su casa era un acogedor estilo rancho, con un jardín de flores que rivalizaba con cualquiera en diseño de interiores y jardinería. «Gracias, cariño», dijo Patricia, abrazándome como a una vieja amiga. «Elena me ha contado mucho sobre ti. Adelante, adelante. He hecho galletas frescas y quiero mostrarte tu habitación». El cuarto de huéspedes era todo lo que el cuarto de lavado no era. Brillante, cálido y lleno de dignidad. La luz del sol entraba a través de cortinas de encaje, y una colcha hecha a mano cubría la cama matrimonial. Sobre la mesita de noche había una pequeña cruz de madera y un jarrón con margaritas frescas. «El baño está justo al otro lado del pasillo», explicó Patricia. «Tendrás total privacidad, y por favor, siéntete como en casa. Esta casa se vuelve demasiado silenciosa a veces, y me encantaría la compañía». Mientras me sentaba al borde de esa hermosa cama, pasando mis manos sobre la suave colcha, comencé a llorar. Pero por primera vez en meses, no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud. Esa noche, me arrodillé junto a la cama y oré con un corazón más lleno de lo que había estado en años. Gracias, Señor. Gracias por Patricia, por Elena, por Roberto, por mostrarme que no estoy olvidada, no soy inútil, no estoy sola. Dame fuerzas para lo que viene, porque sé que no será fácil. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en décadas. Dormí hasta las 9 de la mañana, sin vibraciones de lavadora, sin aire húmedo del sótano, sin ansiedad sobre qué demandas se harían de mí incluso antes de haber tomado café. Patricia había hecho panqueques y jugo de naranja fresco, y nos sentamos a su mesa de la cocina hablando de todo y de nada. El jardín de su difunto esposo, mis recuerdos de David, la forma en que la luz de la mañana cambia a lo largo de las estaciones. «¿Sabes?», dijo Patricia rellenando mi taza de café. «Pasé por algo similar con mi hijastro después de que murió Harold. No tan grave como tu situación, pero la misma actitud de sentirse con derecho, la misma suposición de que le debía algo solo por existir. ¿Cómo lo manejaste? Aprendí a decir no. Y aprendí que establecer límites no es ser mezquino, es saludable. Es lo que permite que las relaciones sobrevivan. Después del desayuno, llamé a Miguel. Mis manos temblaron cuando marqué el número, pero mi voz fue firme cuando contestó. «Miguel, necesito que sepas que no voy a volver a la casa». «¿Qué quieres decir con que no vas a volver? ¿Dónde estás?» «Me estoy quedando con amigos. Amigos seguros y cómodos que me tratan con respeto». El silencio al otro lado se extendió durante varios segundos. Entonces, «Mamá, estás siendo ridícula. Vuelve a casa ahora mismo. Necesitamos hablar sobre esto». «No, Miguel. He terminado de hablar. He terminado de explicar. He terminado de rogar por la dignidad humana básica en mi propia casa». «¿Tu casa?» Su voz se elevó con ira. «Ya no es tu casa, ¿recuerdas? Se la firmaste a mí. Si quieres ser terca y desagradecida, está bien. Pero no puedes simplemente abandonar tus responsabilidades con Emma». «¿Qué responsabilidades, Miguel? La responsabilidad de dormir en un sótano, de que me roben la pensión, de ser tratada como una sirvienta en la casa que construí. Estás exagerando todo. Te dimos un lugar donde vivir, comida para comer. Me diste una celda de prisión y sobras». Lo interrumpí. Mi voz se fortalecía. «Y usaste mi propio dinero para hacerlo. Si crees que puedes simplemente alejarte de tu familia, te equivocas. Emma te necesita. Ha estado preguntando dónde estás». La manipulación era tan transparente, tan cruel, que casi me reí.
Si Emma me necesita, entonces puede visitarme aquí, en un lugar donde me tratan como a un ser humano. Así no es como funcionan las cosas, mamá. ¿Vuelves a casa o no ves a Emma en absoluto? Ahí estaba, la amenaza definitiva. Elige entre tu dignidad y tu nieta. Miguel, dije en voz baja, voy a decirte algo que tu padre habría dicho si aún viviera. Un hombre que usa a un niño como arma contra su abuela no es un hombre en absoluto. Es un cobarde. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono sonó casi de inmediato, pero no contesté. Sonó 15 veces más durante la siguiente hora, pero dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Patricia y yo pasamos la tarde en su jardín, plantando bulbos para las flores de la próxima primavera. Un acto de fe que decía que creíamos en días mejores por venir. Esa noche, Amalia llamó desde el teléfono de Miguel. Gracia, no sé qué te ha pasado, pero este comportamiento es completamente inaceptable. Emma está llorando, preguntando a dónde se fue su nana. ¿Cómo puedes hacerle esto a una niña inocente? La hipocresía era impresionante. Habían pasado meses destruyendo sistemáticamente mi relación con Emma, y ahora me culpaban a mí por sus lágrimas. Amalia, dije, Emma está llorando porque has creado una situación en la que amar a su abuela significa aceptar el abuso. Si quieres que deje de llorar, cambia la situación. ¿Cambiar la situación? Te recibimos cuando no tenías a dónde ir. Te hemos estado apoyando. Con mi propio dinero, la interrumpí. Me has estado apoyando con mi propia pensión mientras vivías sin pagar renta en mi casa. Eso no es caridad, Amalia. Eso es robo. A la mañana siguiente, Robert llamó con noticias que me emocionaron y aterrorizaron a la vez. Gracia. He presentado el papeleo inicial. Los servicios de protección para adultos realizarán una investigación y hemos presentado una petición para que se declare fraudulenta la transferencia de la escritura de tu casa. Pero necesito advertirte. Tu hijo ha contratado a un abogado. Esto se va a poner feo antes de que mejore. ¿Qué significa eso? Significa que van a contraatacar. Van a tratar de retratarte como una anciana ingrata, mentalmente inestable, que abandonó a su amorosa familia. Van a decir que estás confundida, tal vez sufriendo de demencia, que no entiendes lo que es mejor para ti. Pensé en la amenaza de Miguel de hacerme declarar incompetente, y de repente lo que estaba en juego se sintió abrumadoramente alto. Robert, ¿y si ganan? ¿Y si un juez les cree? Gracia, he estado haciendo esto durante 25 años. He visto todas las tácticas de manipulación del libro. La verdad tiene una forma de surgir, especialmente cuando podemos documentar el patrón de abuso. Y tenemos a Emma. ¿Emma? El testimonio de una niña de 6 años tiene un peso enorme en estos casos. Los niños ven a través de las mentiras de los adultos con una claridad notable. Si ella testifica que vivías en el sótano, que controlaban tu dinero, que trataron de mantenerla alejada de ti, esa es una evidencia poderosa. La idea de que Emma tuviera que testificar en el tribunal me rompió el corazón, pero también fortaleció mi resolución. Si esta batalla legal podía evitar que otras familias usaran a los niños como armas, si podía evitar a otras abuelas el dolor de la alienación sistemática, entonces valía la pena luchar. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina de Patricia y escribí una carta que nunca pretendía enviar. Querido David, sé que me estás cuidando desde el cielo, y espero que estés orgulloso de la mujer en la que me estoy convirtiendo. Tardé demasiado en recordar la fuerza que siempre dijiste que tenía. Estoy luchando ahora, mi amor. Estoy luchando por nuestro hogar, por nuestros valores, por la dignidad que me enseñaste que merecía. Tengo miedo, pero no estoy sola. Dios me ha rodeado de ángeles en la tierra, y puedo sentir tu presencia en cada paso que doy hacia la libertad. Te amo, y te extraño, y prometo que no los dejaré ganar. Tu gracia. Mientras doblaba la carta y la metía en mi Biblia, me di cuenta de que algo profundo había sucedido. Por primera vez desde la muerte de David, me sentí como yo misma de nuevo. Era Gracia Torres, esposa, madre, abuela e hija del rey. Y finalmente, estaba lista para luchar por lo que era. La confrontación que había estado temiendo finalmente llegó 3 semanas después.
En una fría mañana de diciembre que parecía reflejar el frío en los corazones de mi familia, Miguel había estado llamando a la casa de Patricia a diario, a veces gritando al buzón de voz, otras veces tratando de manipularme con las lágrimas de Emma de fondo. Amalia había tomado la costumbre de pasar lentamente por la casa, como un depredador que acecha a su presa, pero había aprendido a encontrar la paz en la cálida cocina de Patricia, en nuestras devociones matutinas, en la simple dignidad de ser tratada como un ser humano. Entonces llegó la llamada que no podía ignorar. Gracia. La voz de Miguel era diferente esta vez. Controlada, calculada. Necesitamos reunirnos. Todos nosotros. Cara a cara. Hay cosas que no entiendes sobre el lío legal que has creado. Y Emma. Emma necesita ver a su abuela. Algo en su tono hizo sonar las alarmas en mi espíritu. Esta no era la ira desesperada de las semanas anteriores. Esto era estrategia. No creo que sea una buena idea, Miguel. Mamá, escúchame con atención. Si no aceptas reunirte con nosotros, nunca más volverás a ver a Emma. Amalia ya está hablando de mudarse de nuevo con su madre en Florida. ¿Vale tu orgullo perder a tu nieta para siempre? La amenaza dio en el blanco con precisión quirúrgica. Emma, la dulce e inocente Emma, seguía siendo el arma que sabían que me heriría más profundamente. Después de orar al respecto y discutirlo con Patricia y Roberto, accedí a reunirme con ellos en la casa, mi casa, un sábado por la tarde. Roberto insistió en estar presente, y Elena se ofreció a venir para dar apoyo moral. «Recuerda», me aconsejó Roberto mientras conducíamos a la reunión, «esto no es una negociación. No les debes explicaciones, justificaciones ni disculpas. No estás buscando su aprobación ni su perdón. Simplemente estás declarando tu posición. ¿Y si intentan hacerme sentir culpable por Emma? Entonces recuerdas que protegerte a ti misma también protege a Emma. Un niño que crece viendo a su abuela ser maltratada, aprende que el maltrato es normal. Estás rompiendo un ciclo, Gracia. Eso es amor, no egoísmo. Caminar por el camino hacia la puerta de mi propia casa se sintió surreal. La casa parecía más pequeña de alguna manera, como si el mal que se había permitido florecer en su interior hubiera disminuido literalmente su presencia. Los rosales que David y yo habíamos plantado estaban crecidos y descuidados, las malas hierbas invernales ahogando lo que alguna vez había sido nuestro orgullo y alegría. Miguel abrió la puerta con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Mamá, te ves bien. Descansada». «Gracias», dije simplemente, sin morder el anzuelo para halagar su apariencia ni hablar de trivialidades que pretendieran que todo era normal. Amalia estaba sentada en lo que solía ser mi sala de estar, sosteniendo a Emma en su regazo como un escudo. El rostro de mi nieta se iluminó cuando me vio, y comenzó a correr hacia mí, pero Amalia apretó su agarre. «Emma, quédate aquí con mami. Necesitamos tener una conversación de adultos primero». La sala de estar había sido completamente reorganizada. Mi silla favorita, la que solía usar para leerle a Emma, había sido movida para que mirara a la pared como un castigo. El sillón reclinable de David, donde había visto las noticias de la noche durante 20 años, había desaparecido por completo. Habían borrado cada rastro de la familia que había construido este hogar. «Por favor, siéntate», dijo Miguel, señalando una dura silla de madera que habían colocado en el centro de la habitación como si estuviera en un juicio. Me quedé de pie. «Prefiero estar de pie, gracias». Roberto se posicionó a mi lado, su presencia a la vez reconfortante y profesionalmente autoritaria. Elena se sentó tranquilamente en la esquina, con las manos juntas en oración. «Mamá», comenzó Miguel, su voz adoptando el tono condescendiente que podría usar con un niño confundido. «Todos hemos estado pensando mucho desde que te fuiste, y nos damos cuenta de que podría haber habido algunos malentendidos. Malentendidos, como si el abuso sistemático fuera simplemente un problema de comunicación. Queremos que vuelvas a casa», añadió Amalia, con la voz llena de falsa dulzura. «Emma extraña mucho a su nana. ¿Verdad, cariño?» Emma asintió con entusiasmo. Sus ojos inocentes me partieron el corazón. «Te extraño, nana. ¿Me volverás a leer cuentos?» La manipulación estaba expertamente orquestada.
pero había pasado semanas preparándome para este momento en oración y con el consejo de personas que realmente se preocupaban por mi bienestar. Emma, cariño, dije, mirando directamente a mi nieta mientras me dirigía a sus padres. Yo también te extraño, más de lo que jamás sabrás. Pero a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger a las personas que aman. ¿Proteger? La máscara de Miguel se resbaló ligeramente. ¿Proteger de qué? ¿De la familia que te ama? Lo miré fijamente. Y por primera vez en meses, hablé con toda la autoridad de una mujer que conocía su valía. Miguel, el amor no roba. El amor no miente. El amor no traslada a una abuela a un sótano y se apropia de su pensión. El amor no amenaza con el abandono médico ni usa a un niño como chantaje emocional. Estás siendo dramática. No, dije con firmeza. Mi voz se fortalecía. Estoy siendo honesta, y la honestidad es algo que esta familia dejó de practicar hace mucho tiempo. Amalia se puso de pie, aún aferrada a Emma. Gracia, estás siendo ridícula. Hicimos algunos ajustes a la forma de vivir, sí, pero... Me pusieron en un cuarto de lavado, dije en voz baja. Tiraron mi crucifijo, controlaron mi dinero mientras yo pagaba sus facturas. Me aislaron de mi nieta y le dijeron que mi fe era vergonzosa. Eso no es. Es exactamente lo que pasó. Y va a terminar. La compostura de Miguel finalmente se agrietó. ¿Terminar? Mamá, firmaste la casa. No tienes base legal aquí. Nuestro abogado dice que no puedes simplemente cambiar de opinión porque estás teniendo una especie de crisis emocional. Tu abogado está equivocado, intervino Robert con calma. La transferencia se obtuvo mediante fraude y coacción. La evidencia es abrumadora. ¿Evidencia? Amalia se rió amargamente. ¿Qué evidencia? ¿La evidencia de que le dimos un lugar donde vivir? ¿De que la alimentamos? ¿De que la cuidamos cuando no tenía a dónde ir? Sentí que la vieja vergüenza intentaba volver a aparecer, la voz familiar que susurraba que era ingrata, exigente, difícil, pero entonces recordé las palabras de Clara en el hospital. Dios te ve, incluso cuando ellos no lo hacen. Amalia, dije, con voz tranquila pero firme, voy a decirte algo que podría ser difícil de entender. Durante 68 años, he tratado de vivir según las enseñanzas de Jesucristo. He puesto la otra mejilla, perdonado 70 veces 7, dado mi manto cuando me quitaron mi abrigo. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en la habitación repentinamente silenciosa. Pero Jesús también limpió el templo de los cambistas, denunció la hipocresía, protegió a los vulnerables de aquellos que los explotarían. Y en ninguna parte, enseñó que el amor requiera aceptar el abuso. ¿Abuso? La voz de Miguel se elevó hasta convertirse en un grito. No te abusamos. Tomamos algunas decisiones difíciles sobre compartir el espacio vital. Tomaron decisiones sobre mi vida sin mi opinión, usando mis recursos para su beneficio, mientras sistemáticamente me despojaban de mi dignidad. Lo interrumpí. Esa es la definición de abuso. Emma comenzó a llorar, confundida y asustada por las voces que subían de tono. Me dolió el corazón por ella, pero sabía que alejarme de esta confrontación solo le enseñaría que la fuerza hace el derecho, que las víctimas deben permanecer en silencio para mantener la paz. Emma, dije suavemente, arrodillándome a su nivel, a pesar del intento de Amalia de alejarla. ¿Recuerdas la historia bíblica de David y Goliat? Emma asintió entre lágrimas. A veces, las personas buenas tienen que enfrentarse a los matones, incluso cuando los matones son más grandes y fuertes. Eso es lo que Nana está haciendo ahora. Estoy defendiendo lo que es correcto, aunque dé miedo. Nana, ¿mami y papi son matones? Preguntó Emma con la honestidad devastadora que solo los niños poseen. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Amalia se puso blanco. Miguel abrió y cerró la boca como un pez que boquea por aire. Ni siquiera ellos podían mentir ante la pregunta directa de una niña de 6 años. Emma, dije suavemente, mami y papi te aman mucho, pero a veces las personas que nos aman cometen errores, grandes errores, y cuando eso sucede, tenemos que tomar decisiones difíciles. Me puse de pie y miré directamente a Miguel y Amalia. Los perdono.
dije simplemente. Los perdono por las mentiras, el robo, la crueldad, la manipulación. Los perdono porque eso es lo que Jesús me enseñó a hacer. Pero ya no los voy a permitir. ¿Permitirnos? Miguel farfulló. Eres nuestra madre. Se supone que debo amarlos. Lo interrumpí. Y a veces el amor significa decir no. A veces el amor significa dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus elecciones en lugar de protegerlos de los resultados de sus acciones. Tomé mi bolso y caminé hacia la puerta. Roberto y Elena siguiéndome. ¿A dónde vas?, gritó Amalia, el pánico finalmente abriéndose paso en su voz. Me voy a casa, dije sin darme la vuelta. A un lugar donde me traten con respeto, donde se honre mi fe, donde pueda dormir en un dormitorio de verdad con ventanas y dignidad. No puedes simplemente alejarte de tu familia, gritó Miguel. Me detuve en la puerta y me volví una última vez. Te alejaste de mí el día que decidiste que valía más como víctima que como madre. Te alejaste cuando elegiste verme como un recurso a explotar en lugar de una persona a la que amar. No me estoy alejando de la familia, Miguel. Me estoy alejando del abuso. ¿Y Emma? La voz de Amalia era desesperada ahora. ¿Vas a abandonar a Emma? La pregunta pendía en el aire como una espada, diseñada para cortarme en el momento de mi mayor fortaleza. Miré a mi nieta, memorizando su rostro entre las lágrimas. Emma, nunca te abandonaré, pero no puedo quedarme en un lugar donde me tratan mal, porque eso te enseñaría que está bien que la gente te trate mal también. Cuando seas mayor, lo entenderás. Y cuando lo hagas, sabrás dónde encontrarme. Mientras caminábamos por el camino lejos de la casa, escuché a Emma gritar, «Te quiero, Nana». «Yo también te quiero, cariño», respondí, «más de lo que jamás sabrás». Esa noche, Patricia y yo nos sentamos en su cocina bebiendo té y comiendo las galletas que había horneado mientras estábamos fuera. «¿Cómo te sientes?», preguntó amablemente. Consideré la pregunta con cuidado. Triste, aliviada, aterrada, en paz, todo al mismo tiempo. Eso es lo correcto, asintió Patricia. Liberarse siempre es complicado. Mientras me preparaba para acostarme esa noche, me arrodillé junto a la ventana de mi hermosa habitación y oré con un corazón que se sentía a la vez roto y completo. Señor, hice lo que me pediste hoy. Defendí la verdad, establecí límites, me negué a permitir la crueldad. Duele más de lo que puedo soportar, pero sé que fue lo correcto. Por favor, cuida de Emma y ayúdala a comprender algún día que el amor a veces se manifiesta en alejarse. Por primera vez en mi vida adulta, había elegido mi propia dignidad por encima de la paz familiar. Y a pesar del dolor, sentí la profunda satisfacción de una mujer que finalmente había recordado quién era. 3 meses después de esa confrontación final, estaba sentada en el jardín detrás de la iglesia de la comunidad Nueva Esperanza, observando cómo los bulbos de primavera que Patricia y yo habíamos plantado juntas empujaban a través de la tierra oscura hacia la luz. Era una metáfora perfecta de lo que estaba sucediendo en mi propia vida, algo hermoso que surgía de lo que había parecido la muerte. La batalla legal progresaba mejor de lo que Roberto se había atrevido a esperar. La investigación de los servicios de protección para adultos había sido rápida y exhaustiva, documentando cada aspecto del abuso financiero y emocional que había soportado. Más importante aún, el tribunal había nombrado a una tutora ad litem independiente para representar los intereses de Emma, y su testimonio había sido desgarrador e incriminatorio. La señora jueza fue muy amable. Le había dicho Emma a la trabajadora social, según el informe que Roberto compartió conmigo. Me preguntó dónde dormía la nana y le conté sobre el cuarto de lavado sin ventanas. Dije que me ponía triste porque mi maestra nos dijo que todos necesitamos sol para estar sanos. Los niños ven la verdad con tanta claridad, mientras los adultos habían estado tejiendo telarañas de mentiras y justificaciones. Emma simplemente había observado y recordado. Su honestidad inocente estaba deshaciendo todas las defensas que Miguel y Amalia habían construido. Pero la victoria legal, por satisfactoria que fuera, palideció en comparación con la transformación espiritual y emocional que estaba experimentando. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí, no como esposa, no como madre,
no como sirvienta de miembros de la familia ingratos, sino como Gracia Torres, amada hija de Dios. Patricia me había presentado a un grupo de estudio bíblico para mujeres que se reunía todos los martes por la mañana en la iglesia. No eran las señoras de la iglesia en el sentido tradicional y juicioso que a veces había encontrado. Eran guerreras, mujeres que habían sobrevivido al divorcio, al abuso, a la pérdida, a la adicción y a todas las demás pruebas que la vida podía presentarles, y habían surgido con su fe más fuerte que nunca. Gracia, cariño, dijo Dolores, una ex enfermera de 72 años que había sobrevivido a 3 matrimonios abusivos antes de encontrar su fortaleza en Cristo. Tienes que entender algo. El perdón no significa permitir que las personas continúen haciéndote daño. Jesús perdonó, pero también tenía límites. Se alejó de las personas que no recibirían su amor correctamente. Así es, agregó Marta, cuyos hijos adultos habían robado sus ahorros para la jubilación. Pasé años pensando que estaba siendo como Cristo al permitirles que me pisotearan. Pero ¿sabes qué? En realidad, estaba facilitando su pecado. Estaba haciendo más fácil que fueran crueles. Estas mujeres entendían mi lucha de maneras que los amigos bien intencionados pero protegidos nunca podrían. Habían caminado por sus propios valles de sombra de muerte, y podían dar testimonio de la fidelidad de Dios al otro lado. También comencé a asistir a un grupo de apoyo para el duelo, porque finalmente entendí que estaba llorando la muerte de la familia que había creído tener, el hijo que había criado, la relación que había atesorado, el futuro que había visualizado con mi nieta. Todo había sido ilusiones, y necesitaba lamentar su pérdida antes de poder abrazar por completo la vida que Dios me estaba ofreciendo ahora. Es como si hubieran muerto, les dije al grupo una noche, con lágrimas corriendo por mi rostro. El Miguel que crié, que solía tomar mi mano en la iglesia y decirme que me amaba. Ese muchacho se ha ido. El hombre que me metió en un sótano y me robó la pensión es un extraño que usa el rostro de mi hijo. Pero ya no eres una extraña para ti misma, observó la doctora Sarah Chen, la terapeuta que facilitaba el grupo. Estás redescubriendo quién es Gracia Torres cuando no está definida por las necesidades y exigencias de otras personas. Tenía razón. Por primera vez desde la muerte de David, tal vez por primera vez desde el día de mi boda, 43 años antes, estaba tomando decisiones basadas en mis propias preferencias, necesidades y deseos. Pequeñas decisiones, pero revolucionarias para una mujer que había pasado toda su vida adulta al servicio de los demás. Comencé a tomar clases de pintura en el centro comunitario, algo que siempre había querido probar, pero nunca tuve tiempo. Mis primeros intentos fueron torpes e infantiles, pero había algo profundamente sanador en crear belleza con mis propias manos. Pinté amaneceres y jardines, cruces y palomas, cualquier cosa que hablara de la esperanza que crecía en mi corazón como esos bulbos de primavera que empujaban a través del suelo. Me uní al coro de la iglesia, mi voz oxidada por el desuso, pero fortaleciéndose cada semana, cantando himnos que conocía desde la infancia. Sentí que mi espíritu se elevaba de maneras que no había sentido durante años. Amazing Grace adquirió un nuevo significado cuando me di cuenta de que lo estaba viviendo. Me había perdido, pero ahora me había encontrado. Había estado ciega, pero ahora podía ver. Gracia, me dijo el pastor Williams después de un ensayo particularmente conmovedor. Tu voz tiene algo especial ahora. Hay una profundidad que no estaba allí antes. El sufrimiento nos enseña a cantar de manera diferente, respondí. Las mismas notas, pero con más comprensión de lo que significan. También hice algo que no había hecho en 20 años. Hice un viaje. Patricia y yo fuimos a las montañas humeantes para un largo fin de semana, alojándonos en un bed and breakfast que daba a un valle pintado con los colores del otoño. Caminamos por senderos suaves. Visitamos tiendas de artesanías y nos sentamos en el porche por las tardes hablando de todo y de nada. ¿Sabes lo que amo de ti ahora?, dijo Patricia mientras veíamos la puesta de sol pintar las montañas de púrpura y oro. Te ríes diferente. Antes, cuando viniste por primera vez a quedarte conmigo, tu risa era cautelosa, como si pidieras permiso. Ahora es libre. Tenía razón. Era libre. Libre para reír, para llorar,
para decir lo que pensaba, para decir no, para decir sí, para existir sin calcular constantemente cómo mis elecciones afectarían la comodidad de todos los demás. El cambio más profundo llegó durante mis devociones diarias. En lugar de rogarle a Dios que arreglara a mi familia rota o que cambiara mis circunstancias, me encontré alabándolo por la fuerza para cambiar lo que podía controlar, a mí misma. Gracias, Señor. Oré una mañana mientras estaba sentada en la terraza de Patricia con mi Biblia y una taza de café, por mostrarme que estoy hecha de manera asombrosa y maravillosa. Gracias por enseñarme que tu amor por mí no depende de lo bien que pueda servir a los demás, o de cuánto abuso pueda soportar con una sonrisa. Gracias por las mujeres que has puesto en mi vida que muéstrame cómo se ve ser amable y fuerte a la vez. Comencé a leer diferentes partes de la Biblia, las partes que siempre había omitido porque parecían demasiado duras, demasiado confrontativas. Leí sobre Jesús limpiando el templo, sobre Pablo negándose a ser silenciado por personas que querían controlar su ministerio, sobre Esther arriesgando todo para salvar a su pueblo de la destrucción. Para un tiempo como este, susurré, leyendo la historia de Esther con nuevos ojos. Tal vez mi propio sufrimiento, mi propia batalla por la dignidad y la justicia, me estaba preparando para ayudar a otras mujeres que estaban atrapadas en situaciones similares. Esa inspiración me llevó a mi siguiente gran decisión. Comencé a ser voluntaria en la organización de Elena, ayudando a otras personas mayores que se enfrentaban al abuso familiar. Mi primera clienta fue Dorotea, una viuda de 80 años cuya hija se había mudado para ayudar y estaba drenando lentamente su cuenta bancaria mientras la manipulaba con respecto a su memoria y estado mental. Dorotea, dije, sentada frente a ella en la cafetería donde habíamos acordado reunirnos. Quiero decirte algo importante. No estás loca, no eres ingrata, no estás imaginando cosas. Lo que te está pasando es real, está mal, y no es tu culpa. El alivio en sus ojos fue profundo. Pero es mi hija, susurró Dorotea. ¿Cómo puedo luchar contra mi propia hija? De la misma manera que yo luché contra mi propio hijo, respondí, recordando que Dios no nos llamó a ser felpudos. Nos llamó a ser sus hijas amadas, dignas de respeto y dignidad. Trabajar con otras víctimas de abuso me dio un sentido de propósito que nunca antes había experimentado. En lugar de que mi sufrimiento fuera insignificante, se convirtió en la fuente de mi capacidad para ayudar a los demás. Entendía su vergüenza, su confusión, su desesperada esperanza de que tal vez esta vez su familia eligiera el amor sobre la codicia. 6 meses después de dejar el cuarto de lavado, recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Señora Torres? La voz era joven, incierta. Soy la oficial Janet Martínez, del Departamento de Policía de Guadalajara. Tenemos a una niña de 6 años aquí en la estación que está preguntando por su nana. Dice que se llama Emma Morrison y nos dio este número. Mi corazón se detuvo. ¿Está herida? ¿Qué pasó? Está bien físicamente, señora, pero está muy alterada. Al parecer, caminó sola a la estación de policía esta mañana y nos pidió que la llamáramos. Dice que quiere vivir con su nana porque su casa ya no se siente segura. Estaba en el auto en cuestión de minutos. Patricia a mi lado para apoyo moral. Mis manos temblaban mientras conducía, rezando desesperadamente para que Emma estuviera realmente a salvo, que no fuera alguna nueva táctica de manipulación de Miguel y Amalia. En la estación de policía, encontré a mi nieta sentada en una silla que era demasiado grande para ella, aferrada a una pequeña mochila y luciendo perdida, pero decidida. «¡Nana!», gritó cuando me vio, corriendo hacia mis brazos con la fuerza de un pequeño huracán. «Oh, cariño», susurré, abrazándola con fuerza. «¿Qué pasó? ¿Por qué viniste aquí?» «Recordé lo que dijiste sobre David y Goliat», dijo, su voz ahogada contra mi hombro. «Dijiste que a veces las personas buenas tienen que enfrentarse a los abusones. Decidí ser valiente como David». La oficial Martínez explicó que Emma aparentemente había estado planeando esto durante semanas, escondiendo pequeños tesoros en su mochila y memorizando la ruta a la estación de policía. Esa mañana, mientras Miguel y Amalia discutían sobre dinero y facturas legales, se había escapado de la casa. «Mami y papi pelean todo el tiempo ahora»,
me dijo Emma mientras estábamos sentadas en la sala de interrogatorios. Dicen cosas malas sobre ti, pero no les creo. Sé que eres buena, Nana. Sé que amas a Jesús, y yo también quiero amar a Jesús. Mi corazón se rompió y se elevó al mismo tiempo. Esta preciosa niña, con una sabiduría más allá de sus años, había elegido el amor sobre las mentiras, la verdad sobre la manipulación. Las implicaciones legales eran complejas, pero Roberto confiaba en que las acciones de Emma fortalecerían significativamente nuestro caso. Una niña no huye de sus padres amorosos hacia una abuela que supuestamente la abandonó. Esa noche, con Emma a salvo en el cuarto de huéspedes de Patricia, habíamos comprado literas la semana anterior, de alguna manera sintiendo que este día podría llegar. Me arrodillé junto a su cama mientras ella hacía sus oraciones. «Querido Jesús», susurró, con sus pequeñas manos perfectamente juntas. «Gracias por traerme con Nana. Gracias por hacerla valiente. Y por favor, ayuda a mami y papi a recordar cómo ser buenos. Amén, amén», susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. Mientras observaba a mi nieta dormir en paz por primera vez en meses, me di cuenta de que el plan de Dios había sido perfecto todo el tiempo. Tuve que perderlo todo, mi hogar, mi comodidad, mis ilusiones sobre la familia, para ganar todo lo que realmente importaba. Finalmente, era libre. Y por la gracia de Dios, también lo era Emma. Un año después, estaba de pie en la cocina de mi propio hogar, verdaderamente mío esta vez, viendo a Emma ayudar a Patricia a glasear el pastel de cumpleaños que habíamos hecho juntas. La casa era más pequeña que la que había perdido, pero estaba llena de algo que la vieja casa había carecido en sus últimos años: alegría. La batalla legal había terminado 6 meses antes con una victoria que superó incluso las proyecciones optimistas de Roberto. El tribunal no solo me había devuelto mi casa original, sino que también había concedido una indemnización por el abuso financiero y la angustia emocional. Miguel y Amalia habían sido condenados a pagar una indemnización y se enfrentaban a cargos penales por maltrato a personas mayores y explotación financiera. Pero había tomado una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Vendí la casa. «Gracia», dijo Roberto cuando le conté. «Esa casa vale el doble de lo que cuesta esta cabaña. ¿Estás segura de que quieres renunciar a esa seguridad financiera?» «Roberto», respondí, «esa casa guarda demasiados recuerdos dolorosos. No quiero vivir rodeada de recordatorios del período más oscuro de mi vida. Quiero crear nuevos recuerdos en un lugar que haya elegido el amor desde el principio». La cabaña que había comprado era una encantadora casa de 2 dormitorios a 3 cuadras de la casa de Patricia y a 2 cuadras de la iglesia de la comunidad Nueva Esperanza. Tenía un pequeño jardín donde Emma y yo habíamos plantado verduras y flores, una cocina soleada donde horneábamos galletas y leíamos historias de la Biblia, y una sala de estar con un ventanal que daba a la calle donde los niños jugaban y los vecinos paseaban a sus perros. Lo más importante, tenía 2 dormitorios de verdad, uno para mí y otro para Emma, que ahora vivía conmigo a tiempo completo. El acuerdo de custodia había sido sorprendentemente sencillo una vez que los propios deseos de Emma quedaron claros para el defensor designado por el tribunal. «Quiero vivir con Nana», le había dicho al juez con la simple claridad que solo los niños poseen. «Me hace sentir segura y me enseña sobre Jesús». Miguel y Amalia habían recibido derechos de visita supervisada, que ejercían esporádicamente. Sus visitas eran incómodas y forzadas, pero Emma las manejaba con una madurez que me asombraba y entristecía al mismo tiempo. Era educada con sus padres, pero ya no los buscaba para la seguridad emocional que una vez había anhelado. «Nana», me preguntó una noche después de una visita particularmente difícil, «¿por qué mami y papi parecen enojados todo el tiempo?» Había elegido mis palabras cuidadosamente, queriendo ser honesta sin destruir su capacidad de amar a sus padres. «A veces, cariño, las personas toman decisiones que parecen buenas en el momento, pero que resultan hirientes para los demás. Cuando eso sucede, pueden enojarse consigo mismos, y esa ira se extiende a todos los que los rodean. ¿Crees que volverán a ser felices alguna vez? Rezo para que lo sean», respondí con sinceridad.
pero su felicidad no es algo que pueda controlar o arreglar. Solo puedo controlar mis propias decisiones y confiarle el resto a Dios. Emma asintió solemnemente, aceptando esta sabiduría con la resiliencia que los niños demuestran cuando finalmente están en un entorno seguro. Mi relación con Miguel y Amalia seguía siendo complicada y dolorosa. Nunca se habían disculpado, en realidad. Miguel había hecho vagas declaraciones sobre malentendidos y circunstancias difíciles, pero nunca había reconocido la crueldad deliberada de sus acciones. Amalia continuaba presentándose como la víctima, afirmando que yo había reaccionado exageradamente ante las tensiones familiares normales, pero había aprendido a encontrar la paz con su incapacidad para asumir responsabilidades. Mi curación no dependía de su reconocimiento de las malas acciones. Mi valía no requería su validación. Mi felicidad no estaba rehén de su madurez emocional. El cambio más profundo en mi vida fue el trabajo que había comenzado a hacer con la organización de Elena. Lo que había comenzado como trabajo de voluntariado se había convertido en algo parecido a un ministerio. Ahora pasaba 3 días a la semana asesorando a ancianos víctimas de abuso familiar, ayudándolos a afrontar los complejos desafíos legales y emocionales de enfrentarse a sus propios hijos y nietos. Gracia, me había dicho Elena recientemente, te has convertido en nuestra defensora más eficaz. Tienes una forma de llegar a las personas que aquellos de nosotros que no hemos pasado por eso no podemos igualar. Mi propia experiencia me había dado una comprensión única de la vergüenza, la culpa y el miedo que mantenían a las personas mayores atrapadas en situaciones de abuso. Sabía cómo reconocer los signos de explotación financiera, manipulación emocional y aislamiento sistemático. Más importante aún, sabía cómo ayudar a las víctimas a encontrar su voz y recordar su valía. El mes pasado, había ayudado a un hombre de 74 años, llamado Francisco, a escapar de un hijo adulto que se había mudado después de la muerte de la esposa de Francisco y había estado drenando sistemáticamente su cuenta bancaria mientras lo convencía de que era demasiado senil para vivir solo. El punto de inflexión de Francisco se produjo cuando compartí mi propia historia. ¿Quiere decir que su propio hijo también le hizo esto?, había preguntado, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Sí, Francisco. Y si yo puedo sobrevivir y reconstruir mi vida a los 69 años, tú también puedes. La Iglesia había reconocido oficialmente mi ministerio creando un nuevo puesto, defensora de ancianos. El pastor Williams lo había anunciado durante un servicio dominical, describiendo el trabajo como un llamado que Dios ha puesto en el corazón de gracia para proteger y defender a los vulnerables entre nosotros. Me había puesto de pie ante la congregación esa mañana, con la voz fuerte y clara, y había compartido mi testimonio públicamente por primera vez. Quiero que sepan, había dicho, mirando los rostros que se habían vuelto queridos para mí, que Dios puede usar incluso nuestro dolor más profundo para sus propósitos. Puede tomar lo que Satanás pretendía para el mal y transformarlo en algo hermoso. Mi sufrimiento me enseñó a reconocer el sufrimiento en los demás. Mi curación me equipó para ayudar a otros a sanar. La respuesta había sido abrumadora. Los miembros mayores se me acercaron después del servicio, compartiendo sus propias historias de explotación familiar, abuso financiero y manipulación emocional. Me di cuenta de que mi situación, aunque extrema, distaba mucho de ser única. Nos has dado permiso para decir nuestra verdad, dijo la señora Anderson, una viuda de 80 años, cuya hija la había estado presionando para que vendiera su casa y se mudara con su familia. Pensé que estaba siendo egoísta por querer mantener mi independencia. La independencia no es egoísta, había respondido. Es saludable, y a veces es lo más amoroso que podemos hacer por nuestros hijos adultos, negarnos a permitir sus malas decisiones. Emma se había convertido en mi mayor alegría y mi recordatorio diario de la fidelidad de Dios. Estaba prosperando en su nueva escuela, haciendo amigos y destacando en sus estudios. Más importante aún, estaba creciendo en su fe con el entusiasmo y la admiración que solo los niños pueden aportar a los asuntos espirituales. Nana, me dijo la semana pasada mientras trabajábamos juntas en el jardín,
Me alegro de que fueras lo suficientemente valiente como para irte de esa casa. Si no hubieras sido valiente, yo nunca habría aprendido a ser valiente también. Sus palabras me habían dejado sin aliento. Esta niña, que había caminado hasta una estación de policía a los 6 años para pedir ayuda, entendía algo que muchos adultos nunca comprenden. A veces el amor requiere valentía, y a veces la valentía requiere alejarse de lo familiar para abrazar lo correcto. Todas las mañanas, Emma y yo comenzábamos nuestro día con devociones y oración. Había aprendido a orar con una sinceridad que me humillaba, agradeciendo a Dios por todo, desde la luz del sol hasta las lombrices, y por el hecho de que nos teníamos la una a la otra. Querido Jesús, había orado esta mañana. Gracias por darle a Nana el valor de salvarnos a ambas. Gracias por nuestra casita y nuestro jardín y nuestros amigos de la iglesia. Y por favor, ayuda a mami y papi a aprender a amar a las personas de la manera en que tú amas a las personas. Amén. Esa noche, mientras acostaba a Emma en su cama, su propia cama, en su propia habitación, rodeada de libros y juguetes, y la seguridad de ser verdaderamente querida, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. Hace 2 años, había sido una mujer destrozada durmiendo en una cama plegable en un sótano, convencida de que no merecía nada mejor, con miedo de hablar por mí misma, aferrándome a la ilusión de que sufrir en silencio era de alguna manera sagrado. Ahora era una mujer que había aprendido a decir no sin culpa, sí sin miedo, y adiós sin pedir perdón. Había descubierto que el amor de Dios por mí no dependía de mi disposición a ser maltratada. Había encontrado mi voz, mi fuerza y mi propósito. La puesta de sol pintó el cielo fuera de la ventana del dormitorio de Emma con tonos de rosa y oro, y pensé en David, preguntándome si podía ver en lo que se había convertido su viuda. Lo imaginé sonriendo, orgulloso de la mujer que finalmente había aprendido a luchar por sí misma y por la niña inocente que dependía de su fuerza. Gracias, Señor, susurré mientras apagaba la luz de Emma y me dirigía a mi propia habitación. Gracias por los años de desierto que me enseñaron a depender de ti. Gracias por las amistades que me mostraron cómo es el amor de verdad. Gracias por el valor de elegir la dignidad sobre la falsa paz. Y gracias por Emma, que me recuerda diariamente que el amor merece la pena ser defendido. Mientras me preparaba para dormir, pensé en las mujeres a las que aconsejaría mañana, las víctimas de la tercera edad que llamarían a la iglesia buscando ayuda, las familias que se verían obligadas a confrontar sus propios patrones de explotación y abuso. El trabajo no era fácil, requería conversaciones difíciles, verdades dolorosas, y el tipo de confrontación que muchas personas preferían evitar. Pero era un trabajo necesario, un trabajo sagrado, el tipo de ministerio que el propio Jesús había ejercido cuando defendió a los desamparados y desafió a los acomodados. Pensé en la pregunta que le hacía a cada víctima que aconsejaba. ¿Qué le dirías a tu mejor amiga si la estuvieran tratando como te tratan a ti? La respuesta siempre era la misma. Le diría que se fuera. Le diría que se merece algo mejor. Y luego hacía la pregunta de seguimiento que lo cambiaba todo. Entonces, ¿por qué no te mereces lo que querrías para tu mejor amiga? A veces, el mayor acto de fe es creer que Dios te ama lo suficiente como para querer que te traten con dignidad y respeto. A veces, lo más parecido a Cristo que puedes hacer es negarte a permitir el pecado de otras personas al seguir siendo su víctima. Había aprendido esa lección demasiado tarde para salvar mi matrimonio con Miguel, pero no demasiado tarde para salvar a Emma de crecer en una familia donde la manipulación y el abuso eran normalizados. No demasiado tarde para ayudar a otras víctimas de la tercera edad a encontrar su voz y reclamar sus vidas. Antes de quedarme dormida, saqué mi diario y escribí la entrada que se había convertido en mi ritual nocturno. Día 387 de mi nueva vida. Emma me hizo reír hoy cuando me dijo que las verduras de nuestro jardín son mucho más felices que las de la tienda porque pueden vivir con personas que las aman, de la boca de los niños. Tiene razón, por supuesto. Todo prospera mejor cuando se ama adecuadamente, incluyendo a abuelas de 70 años que finalmente aprendieron a amarse a sí mismas. Cerré el diario y me acomodé en mi cama.
mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de la paz que proviene de vivir en armonía con la voluntad de Dios para mi vida. Cuando el sueño comenzó a vencerme, sonreí, pensando en las posibilidades del mañana. Habría más mujeres a las que aconsejar, más víctimas a las que animar, más familias a las que desafiar con la idea radical de que el amor nunca debería requerir aceptar el abuso. Y estaría Emma, con sus interminables preguntas sobre Dios y su absoluta certeza de que las oraciones siempre son respondidas, incluso cuando la respuesta es diferente de lo que esperábamos. El último pensamiento que tuve antes de dormir fue una oración de gratitud. Gracias, Señor, por enseñarme que a veces lo más fiel que podemos hacer es alejarnos de lo que nos está destruyendo y acercarnos a lo que tú has preparado para nosotros. Gracias por mostrarme que tu amor no requiere que sea una víctima. Gracias por el coraje de elegir la vida. Y en mis sueños, estaba volando. ¿Alguna vez has vivido algo así? ¿O conoces a alguien que haya experimentado abuso familiar y haya encontrado fortaleza a través de su fe? Dime en los comentarios cómo la fe te ha ayudado a ti o a alguien que amas a superar situaciones imposibles. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale me gusta y suscríbete a este canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesite escucharlo hoy. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.